Hola web emprendedores, ¿qué tal? Te saluda Dante GraficoWebs.com. El día de hoy vamos a ver en este caso algo práctico, útil para lo que sería nuestra tienda online, en la cual nosotros vamos a colocar, en este caso como puedes ver, un slider de productos en el cual se muestra ahí con su respectivo precio. También podemos, en este caso, cuando yo pongo vas a ver encima de cada producto me sale para que en este caso yo pueda irme al carrito, o puedo también ver por ejemplo, me salga como tipo pop-up y yo pueda realizar también la compra, ¿ya? Esa es una función que también tiene. O me puede llevar directamente a lo que sería al link del producto, o también si yo quiero, por ejemplo, que le añada en este caso al carrito el producto que yo quiera, ¿no? Entonces vas a ver que aquí ya me sale y simplemente ya estaría listo para que se pueda realizar o finalizar la compra. Entonces esto que te acabo de explicar es lo que vamos a hacer aquí y ya te voy a indicar cómo lo hacemos, ¿sí? Para esto, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Bueno, primero, en la parte de plugins, como estamos aquí dentro de nuestra tienda en línea, vamos a trabajar con lo que es Elementor Pro y también con este plugin de Essential Add-ons en su versión Pro. Si no lo tienes, de igual manera te dejaré el link en la descripción del video para que puedas ahí conseguirlo. Y sin más, nos vamos ahora sí a lo que sería el backend en este caso de Elementor. Aquí lo que voy a hacer es en la parte del buscador de widgets, pongo aquí product y aquí te va a salir algunos, ¿no? Pero aquí vamos a elegir este que dice Woo Product Carousel, arrastro y suelto. Ahí lo tengo, ¿no? Entonces aquí nos va a salir todas las opciones de layout que tenemos. Tenemos aquí 4 estilos. Sí, puedes elegir por ejemplo esta 2 si es que quieres este estilo con una imagen, digamos, perdón, una capa de fondo cuando se hace hover. En el estilo 3 tenemos por ejemplo, en este caso, que se me muestre de esta forma, ¿ya? O también tenemos este otro estilo, ¿ya? Entonces tú puedes elegir la opción que más vaya contigo, ¿no? Bueno, yo le voy a dejarle en la opción la 1. Yo puedo elegir si quiero mostrar el título, puedo mostrar o ocultar el rating, las calificaciones, el precio, ¿ya? Entonces de eso también. La descripción por default está oculta, más que nada porque no queremos que esté muy cargado. Tenemos también lo que es el tamaño de la imagen. Aquí tenemos el title tag, que por default está en H2, ¿sí? Puede ser aquí un H2, un H3, que va a depender un poco de cómo esté estructurada tu tienda. Luego también tenemos el tamaño de la imagen. Por default está así. Si le ves que no es tan buena calidad, entonces tú puedes subirle a un tamaño más grande para que se pueda ver mejor, ¿ya? Luego también tenemos este mensaje para aquellos productos que no estén en stock. Mi recomendación es que aquí tú coloques aquellos que estén disponibles, ¿no? Para que no se vea mal. Eso. Luego también tenemos hacer un ajuste de imagen. Si crees que es necesario, puedes ajustar de acuerdo al contenedor la imagen, entonces tú le haces el ajuste, ¿no? Aquí como las imágenes ya están a la medida, entonces no me va a hacer falta. Luego tenemos también la opción de mostrar vista rápida, es decir que cuando yo ponga aquí clic aquí, yo pueda mostrar el producto en una forma más detallada. Entonces eso lo vamos a dejarle en este caso activado tal como viene. Aquí también te dice la parte de la rápida vista, el title tag, si puedes colocarlo H1 o H2. Bueno, eso ya depende un poco con cómo tengas a nivel estructurado, a nivel de SEO tu tienda online. Luego también tenemos si queremos que la imagen sea cliqueable, ya, haz cuenta que cuando yo estoy ahí, si es que yo quiero que sea cliqueable, solamente sería en este icono. Entonces yo al darle clic aquí, hacemos que en toda la imagen yo pueda, en este caso el usuario, le da clic ahí y se le va a abrir el producto, ¿no? Eso con respecto a estas opciones. Luego tenemos las opciones de carrusel. Tenemos aquí el efecto slide y también el efecto cover flow. El cover flow es como una especie de como modo de arco, no sé si tú lo veas así, ya, y vas a ver ahí cómo van pasando, ¿no? En este caso los productos bajo este estilo. Entonces tú puedes elegir este estilo o la que es más utilizada tipo slide, ¿no?
tú puedes a la final elegir cuál es la que más te agrada. También podemos elegir el número de productos que queremos que se muestren. Aquí por default están 3, pero yo puedo mostrar hasta 6. Digamos que yo quiero 4. Entonces ahí simplemente ya se me cambia y se me actualiza, ¿no? Aquí podemos jugar un poco con la velocidad, la separación, el autoplay, verifícale que esté activo. Ya, la velocidad, si le ves que está muy apresurado, entonces tú también puedes controlar aquí. Por ejemplo, aquí está 400, yo puedo colocarlo, que sé yo, 1000, y ya vas a ver que en este caso se reduce ya más la velocidad, no está muy apresurado. Entonces ahí lo tenemos. Eso, cualquier momento tú puedes cambiar esta parte de velocidades. También tenemos esta opción de pausar en hover. Si yo le doy clic ahí, hacemos que en este caso la animación siga, ¿sí?, independiente que yo ponga mi cursor en cualquier producto, ¿no? Si eso lo dejamos desactivado, se para. Entonces ahí lo dejamos. El loop infinito, es decir, que se active la reproducción continua, ¿no es cierto? Eso lo vamos a dejar ahí. Tenemos esto de grab cursor, que en este caso sería como al modo que me vaya como registrando, siguiéndome por donde yo voy, al modo de control en la parte de donde se va deslizando mis productos. Lo he probado, no me ha gustado, pero si tú quieres puedes en este caso activarle y probarle. Ahora tenemos la parte de la navegación. Aquí tenemos los arrows. Si tú quieres puedes activarlo, que serían como unas flechitas que le colocáramos en la parte izquierda o derecha, ¿no es cierto? También tenemos los dots, que serían estas barritas de navegación que aparecen en la parte inferior. Tenemos también lo que serían los image dots, que serían como pequeñas imágenes previas. Si le activo, vas a ver que van a salir lo que serían los próximos productos que se van a mostrar. Y aquí tenemos, ¿no?, o los que se están viendo. Entonces, bueno, esto es ya innecesario, simplemente lo desactivamos y aquí podemos elegir la dirección izquierda derecha, ¿de acuerdo? Y aquí viene la opción clave, que es esta del query, en el cual aquí nosotros podemos elegir qué productos queremos que se muestren. Ya no es de colocar cualquier producto, entonces aquí pueden ser los productos nuevos. Tenemos también destacados, los más vendidos, los que están a lo mejor en oferta, y también a lo mejor los que mejores calificaciones tengan. Entonces ahí tú eliges cuál de estos quieres mostrarlos, y también puedes ordenarlos por fecha, producto, precio, etcétera. A la vez también ordenarlo en ascendente o descendente. También puedes aquí contar el número de productos, puedes aumentarlo, tú en cualquier momento eliges. También puedes elegir por tipo de producto, o también digamos por categorías, ¿ya? Entonces digamos que yo quisiera mostrar categoría nueva, se me ocurre, ¿ya? Entonces ahí se te va a mostrar aquella categoría de ese producto. Vas a ver que aquí ya se me cambia en forma automática. Recuerda que estas categorías se te muestran aquí, aquellas que ya son previamente creadas dentro de WooCommerce, ¿ya? Y también puedes añadir otras. Se me ocurre esta de acá, y ahí lo tengo, ¿no? Entonces ahí se va a mostrar todos los productos que pertenecen a esas categorías. También yo puedo elegir por etiquetas, ya en este caso aquí no hay ninguna etiqueta, pero si lo tuviera se me mostraría, ¿no? Y tenemos también esta opción de Sale o Stock Out Page, en el cual simplemente podemos elegir, en vez de aquellos productos que estén en oferta, cambiar el texto. Pero aquí, como te decía, yo te recomiendo que solamente coloques aquellos productos que estén en stock, ¿no? Y puedes alinear a la izquierda a la derecha, y también tienes opciones de visualización para esa opción. Pero bueno, esta es la opción más importante: el query, la animación del carrusel y la parte de layout. Ahora, recuerda también que nosotros, aquí vas a ver que aquí me está saliendo las calificaciones, es algo que yo no lo quiero. Entonces yo aquí, si quiero, puedo quitar esta parte que dice Product Rating, y ahí está. Ahora, en estilo, nosotros sí podemos controlar todo a nivel de personalización. No podemos colocar un color de fondo, podemos colocar un tipo de borde, colocar sombra, es decir, todo eso. También yo puedo cambiar lo que es la tipografía y el color. Entonces aquí vas a ver que está esto, pero a lo mejor, mira, aquí me sale un color azul. Entonces yo puedo cambiar esa opción simplemente con aquella, digamos, que vaya acorde a lo que yo estoy diseñando dentro de mi sitio.
Entonces, por ejemplo, aquí solamente voy a cambiar, digamos, el color del precio. Entonces aquí tengo el product price y aquí lo voy a cambiar, digamos, por este de aquí. Ok, ya. Y de igual manera yo puedo cambiar lo que es la tipografía. Se me ocurre unos 18 y a lo mejor con un peso de unos 600 estaría bien, creo yo. Está bien, listo. Y todas estas opciones tú puedes personalizarlas, ¿no? También tenemos la opción para el botón, que son estas de aquí. Para el pop-up, ya. El pop-up es cuando yo le doy clic aquí y se me muestra ahí el producto. Tenemos la opción de los dots, que eso también podemos modificar. Los image dots y esta otra opción también not found message, no. Es decir, todo podemos cambiarlo dentro de aquí de Elementor. Tú simplemente eliges qué es lo que quieres aquí cambiar. Ya, en mi caso, por ejemplo, en la parte del pop-up, que es cuando, en este caso, quiero que veas un ratito. Por ejemplo, vas a ver que aquí tengo a modo de ejemplo. Mira, ahí está, ¿no? Entonces, este vendría a ser el pop-up. Entonces, yo puedo cambiar el color del botón de esto, puedo cambiar todo, ¿no? Entonces, la opción que nosotros tenemos aquí. Y bueno, entonces si tú ya ves que ya está todo bien, simplemente das clic en actualizar, le damos clic en previsualizar cambios, y aquí estamos, ¿no? Entonces este es nuestro slide y vas a ver ahí cómo ya se desliza en forma automática. Y tú recuerda que puedes ajustarle la velocidad, el número de productos que tú quieras mostrar, el estilo y todo eso, ¿sí? Así que bueno, eso sería todo y sin más desde graficowebs.com. Será hasta un siguiente video. Éxitos, bye bye.